Bueno, empieza tú. Muy bien. Ya que lo preguntas. Bienvenidos todos a nuestro nuevo podcast de Hanyu Chinese School, en el que aprendemos a hablar japonés desde el principio. Y ya sabes que si quieres aprender japonés, la mejor forma de hacerlo es ir a hanyuchineschool.com y apuntarte a una primera clase gratuita. Y al hacerlo, estarás matriculándote en la Academia de Idiomas mejor valorada, con un 4,9 en Trustpilot y en Google. ¿Es posible aprender japonés, Yuri? ¡Ay! ¡Gambarimayo! Sí que es posible, tú lo estás aprendiendo y lo haces muy bien. Gracias, porque tengo muy buenos profesores. Aquí tengo a Yuri, que me ayuda. Pero si te apuntas, tendrás acceso a un campus virtual con muchos ejercicios interactivos, exámenes virtuales, acceso a clases grupales en directo, clases grupales grabadas. Así que tendrás todas las herramientas necesarias para aprender japonés a tu ritmo y en tus circunstancias. Así que si quieres aprender japonés, ya sabes, es a hanyuchineschool.com y empieza a aprenderlo desde ya. ¿Qué tenemos hoy, Yuri? ¿Qué tal estás? ¿Genki desu ka? ¡Ay, genki desu! Bueno, hoy estuvimos estudiando adjetivos, ¿se acuerdan? Entonces vamos a ir con un poquitito más, es decir, ponerlas un poquito más de expresión, ¿no? Agregarle un muy, un poco, no tanto, absolutamente nada, ahí, esas expresiones que se llaman adverbios en español, ¿vale? Muy bien. Entonces, aprenderemos a decir muy bien. Muy, A decir no muy bien también y a decir otras cosas que son muy importantes, algo que decimos ¿sabes? muy a menudo. Perfecto. Entonces aprenderemos sobre adverbios, que aunque no sé que sepamos que son adverbios, seguro que estas cosas nos van a venir muy bien. Y luego, después, en lo cultural, aprendemos un poco más de la cultura japonesa, ¿no? Ujú. Hemos visto las últimas semanas sobre la cultura zen Así japonesa, es. pero a la vez, eso sí que es muy japonés, pero lo contrario también es muy japonés, ¿no? Porque cuando imaginamos Japón, nos recuerda eso a todo lo que es es un país muy Sí, capitalista, muy consumista, así de vender es. cosas, de comprar, de tiendas. Las Entonces, 5 ¿cómo esquinas convivimos los dos? de Shibuya, ¿no? Los gacha gacha y todo eso. Los ruidos, Exacto. las luces, sí. Entonces, veremos de dónde viene todo esto y cómo Ujú. conviven esos Ese dos movimientos contraste. culturales que quizás chocan entre sí. Chocan Veremos, ¿no? bastante. Pero antes de nada, antes de ninguna de estas cosas, tenemos que Ujú. empezar por la semana pasada. ¿Qué es lo que Pasó. vimos la semana pasada? Entonces, Yuri, ¿qué vimos? Cuéntanos. Vimos unos conectores, ¿no? Unos conectores que nos sirven para unir varias oraciones o varias cosas como el y o el pero. Como no tiene el japonés la i igual que en el resto del planeta Tierra, cuando quieres unir dos oraciones tienes que usar soshite, ¿vale? Entonces, si Nihongo es omoshiroi, que es interesante, y tanoshi, divertido, entonces le tienes que poner soshite. Pero dices, Nihongo wa omoshiroi desu, soshite Hostia. tanoshi desu. Ahí, ¿ok? Lo interesante es que había que como separar dos frases, ¿no? Había que hacer una frase y luego soste y empezamos la siguiente frase. No se dice todo en la primera No, en una misma frase, sino que se separa en dos en frases. el A2 aprenden, creo. En el A2 se aprende cómo decirlo en una sola frase. Ahí. Luego Bueno, hay vimos que el estudiar desuga, mucho, que ¿eh? sería, sí, que el desuga sería lo contrario, el pero, ¿verdad? Que vas a decir algo contrario a lo que has dicho. Ahí. Omoshiroi desu ga muzukashi. Es interesante, pero difícil. ¿Ahí? Muy bien. No, no es Entonces tan tenemos el difícil. soste, que es y además, y desga, que es pero. Y funcionaba Pero, igual, ¿no? También era como, la verdad, desga, bla, bla, bla. so des. Y Perfecto. luego tienes dos preguntas, el do deska y el donna sustantivo deska, ¿sí? Y el do deska es cómo está la cosa, el sujeto en ese momento, ¿no? Se usa más para decir cómo está lo que estás comiendo, cómo está tu tía, ¿no? O sea, el do deska, ¿sí? Muy bien. Y Tu tía, ¿dónde está? eso.
Entonces estás comiendo un chocoreto, chocoreto wa do desu ka? ¿Vale? Y es para responder con adjetivo, ¿verdad? Y luego tienes el donna, que es el que más usaríamos en castellano, pero el japonés pone el interrogativo y luego el sustantivo de la cosa que preguntas. Entonces hace una cosa muy rara. Es como si dijeras, donna, tu tía, donna tía desu ka? Con el wa, claro, creo que el wa, ¿no? Claro. Sí, Entonces, como ese dona lo que está haciendo aquí es sustituir un adjetivo que vimos que los adjetivos se ponen delante de los sustantivos. Entonces, so por des. eso es dona chocoreto wa Claro, de, desca, con el desca. desca. Sí, entonces dices oishi chocoreto des, ahí, que es un chocolate delicioso, etcétera. Entonces le colocas el adjetivo delante. Y eso hay que practicarlo mucho. Gambate kudasai. Sí, exacto, muy bien. Entonces tenemos el do desca que va al final y el dona, ¿verdad? Que al principio, ¿no? Hemos visto soste, que era el y además, desca, que es el pero, que había dicho antes 2 veces des, es solo una vez, claro, des y luego ga, ¿vale? Sí. Do desca, que es al final de la frase, y luego dona y sustantivo al principio. Ay, Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre adverbios. 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 ¿Y por cuál vamos a empezar? Vamos a empezar con el muy, que es el tótemo, ¿sí? Siempre el muy, como en español, va para adjetivos, porque tú no dices yo como muy, ¿no? Entonces, sino que el muy, y el mucho, que tenemos separado, el japonés también, este es muy, tótemo, ¿ahí? ¿Ok? Ok, Entonces, por ejemplo, oishi era delicioso. Entonces le colocas delante también, ¿no? Totemo oishi. En eso sí que es igual que el español, esto es ¿no? bastante fácil, Muy entonces. delicioso. Ahí, Muy bien. ok. Entonces, este ramen está muy delicioso, es kono ramen wa totemo oishii desu. Ahí, totemo oishi desu. Entonces, totemo siempre es afirmativo, ¿no? Y siempre agranda el adjetivo que le sigue. Ahí. Ahí vamos Mm, a ver con caray es picante. ok. Aquí en Argentina le dicen que parece una mala palabra. Caray. Sí, sí, en España también, caray. Que, aunque es peor palabra en portugués, yo creo, pero bueno, se usa Ah, sí, aquí, sí, sí. pero no vamos a decir. Bueno, por ejemplo, el curry en Japón es picante, ¿no? Entonces está dentro de las comidas más picantes, aunque las coreanas son peores. Entonces, kono karera isu wa totemo karai desu. Careraizu. ¿Por qué careraizu? Ah, porque Careraizu. raisu viene de rice, curry Ah, rice. careraizu es curry con arroz. Ah, eso. Raizu. No siempre llamaremos Gohan al arroz, también diremos Raizu. Muy bien, raizu. Muy bien. Entonces, kono careraizu wa totemo karai desu. Es exacto. Mm, Lo mismo, ¿eh? Totemo delante de un adjetivo para decir que es muy. Es un adverbio de grado, ¿vale? Para decir que algo es mucho, muy. ujú, Perfecto. Muy bien. Venga, perfecto. Tenemos el tótemo, que es muy, muy fácil. ¿Eh? ujú. ¿Qué más? Luego Y tenemos luego el... el cuando es poco, poquito. ¿Ahí? El sukoshi, ¿ahí? El sukoshi lo usan mucho en las frases para poder, en todos los libros de turismo, ¿no? Que dice sukoshi nihongo dekimasu, ¿no? Que puedes hablar un poco de japonés, Sukoshi sukoshi. Nihongo. Y luego tienes el chotto. Chotto es un poquito, un chiquito. Sí, que el choto lo sabe todo el mundo, el chotomate, chotomate. Chotto ¿Qué mate, significa un poquito. chotomate? Un poquito, espérame un poquito. Chotomate, mate de esperar. So, mate. Ah, perfecto, Chotto mate, chotomate, un poquito. chotomate. Muy bien. Sí. Entonces, ¿tiene alguna diferencia el sukoshi y el choto?
No, el choto es más pequeño que el sukoshi. Vale, ok, pero es lo mismo, se usan igual y Sí, se pueden intercambiar. Podemos claro. hablar un poco de Nihongo, podemos Ujú. hacer Fukoshi Nihongo, pero también podemos hablar Choto Nihongo. Si es, Choto nihongo, hai. Choto nihongo también, dekimasu. perfecto, ok. Eso es. Muy bien. Entonces, aquí tenemos dos frases, si nos estáis viendo, con Samui, Ujú. que lo vimos la semana pasada o hace 2 semanas, que significaba el adjetivo fresco. Hoy está un Ujú. poco fresco, sería Kyo wa sukoshi samui desu. Hoy está un poco fresco, pues hace un poco de frío, diríamos, ¿no? Ah, sí, En sí. español, pero sí, está un poco fresco. O Kyo wa chotto samui desu, que hoy hace un poquito de frío, o hoy está un poquito fresco. Bueno, Kyo wa chotto samui desu, ¿no? Perfecto. So, Genial. el choto tiene muchos usos, ¿no? Por ejemplo, cuando te invitan a tomar algo y tú dices, para rechazar, dices, sumimasen choto. Y el choto está diciendo que estoy un poco ocupada, ¿no? Pero para decir que esa ocupación con la cual me hace rechazar la invitación es pequeño, ¿no? Entonces, para minimizar el asunto, dice choto. O cuando dices, oh, esto está un poco mal, ¿no? Entonces dice, ah, coreba chotto. Entonces el chotto se usa mucho en varios tonos. ¿Ahí? Ajá. Mm. Es posible que cuando te están ofreciendo algo, porque has dicho que era esperar un poco, pero también Mm. puede ser cuando están ofreciendo algo, un poco de té y tal, y tú dices chot tomate, o No, no no, es, no, chotto solo, el chotto solo. es choto Ah, solo, choto. sí, no sé, en chotto, como que no hace falta, ¿no? Vale, ok, ok. Pero Ok, también no. puede ser choto para decir que no hace falta. Ok, No. muy bien, lo veremos. Perfecto, entonces hemos visto Sukoshi, ¿eh? Sí. Eh, y el choto. Vamos a ver ahora el negativo. ¿Cómo sería Los entonces? negativos, que es no muy o no tanto, ¿no? No mucho, no muy, no mucho, no tanto, ¿sí? El amari es el amari que se puede utilizar para verbos también, ¿no? Entonces, así que luego más adelante cuando veamos adverbios para verbos van a ver que aparece también. Pero lo importante, recuerden siempre que amari es negativo, ¿vale? Y al ser negativo, no tiene la negación dentro de la palabra amari. Tienes que negar la oración. En español Ok, le colocas la no y listo, ¿verdad? no Pero muy, como el vale. japonés conjugaba en negación, los adjetivos también, entonces recuerda que va en negativo. ¿Sí? Entonces, para que nos entendamos, hay que amari no de por sí significa no mucho, sino que hay que añadirle al final el yanai o negarlo de Claro. alguna forma. Yanai sí es Ujú. un adjetivo, pero es un verbo, es otra cosa, ¿no? El masen. Claro, Pero hay que negarlo, porque el amari de por sí no niega. Indica que claro. va a haber una negación. Sí, indica que va a venir una negación. Ok, Así perfecto. que puedes Entonces, decir, Amari, entonces ya estás diciendo que no mucho. vale, pero aún así hay que negarlo. O sea, Mm, muy bien, es como el no quiero nada, ¿vale? Que nosotros negamos 2 veces, el nada mm, ya niega, y el no, no y el nada, pues igual, aquí también hay que negar 2 veces para que sea una negación. así es. Sí. Entonces, el centro no está muy tranquilo. ¿Cómo diríamos eso en japonés, Yuri? Ah, centro. El centro de la ciudad es Machi. ¿Sí? Machi wa amari shizuka yanai desu. Si es Shizuka, quiere decir que está tranquila la ciudad, que no hay mucho movimiento, ¿no? Machi wa Shizuka desu. Como la de Machi wa Doraemon. Shizuka desu. Ahí es que está silencioso. Ahora, no mucho, no tanto, ¿no? Había bastante gente. Entonces, Machi wa amari Shizuka yanai. Le tiene que poner el yanai porque recuerda que Shizuka es un adjetivo na. ¿Sí? Entonces, en afirmativa la frase sería Machi wa shizuka desu, pero Ujú. en negativo sería Machi wa amari shizuka janai desu, ¿no? Que Así no es. está muy tranquilo. Claro. Esto no está aquí el ejemplo, pero por ejemplo en el takai, que quiere decir caro, que es un adjetivo i, si dices que esto está caro y tienes no está tan caro, pero no quiere decir que esté barato, ¿verdad? Entonces ahí lo ves Mm, bien,
¿no? Entonces ahí el amari tiene mucho uso, ¿no? Amari takakunaides. No es tan caro, ¿no? Pero tampoco quiere decir que esté barato, ¿no? Entonces... Para los que no sabéis qué es lo que está diciendo, en episodios anteriores vimos la diferencia entre los adjetivos y los adjetivos na. Entonces, takai es un i y no se niega con el yanai, sino con el kunai. Y hay que decir takunai. Takakunai. 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 Entonces, machi va... bueno, aquí no es esta frase. No puede ser que el centro sea Bueno, puede ser que el centro no sea tan caro. Puede ser. Ahí Machi va... Amari Amari takakunaides. Takakunai. Sí, eso puede ser. Muy Sí, bien. sí. Perfecto. Entonces, estos son con adjetivos, ¿eh? Tenemos el chanai y el kunai, pero en verbos, ¿cómo usamos el amari con verbos? También tiene que ser con masen, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, no como muchos vegetales, yasai wa amari tabemasen. ¿Sí? Muy bien. Yasai son vegetales, entonces yasai wa amari tabemasen. Masen porque es negativo. No como muchos vegetales, ¿eh? Y el tabe más era comer. Muy bien, entonces es fácil, simplemente Esto hay es que negarlo. tema de, ¿cómo se llama? Los sale mucho en el examen internacional, que es multiple choice, y aparece la Mari, y tú tienes que elegir cuál es el que está negativo, ¿no? Y el cual está positivo, y tienes que siempre elegir el negativo, ¿sí? Así que Siempre. no caigan en la trampa. Exacto, porque Amari necesita un negativo también. Muy bien. Perfecto. Vale, entonces hemos visto el i, el muy, el... Tótemo. El muy bien, el muy Tótemo. que es totemo, luego hemos visto el poco que es sukoshi choto, y ahora hemos visto este no muy, que es con el amari, más la negación. Sí. Perfecto. Ahora, Lo que nos queda es, ¿cómo se dice nada y nunca en japonés? Zen. Zen, zen. Zen wakarimasen es la Y esto es frase que parecido, ¿no? Al amari. es como el amari, pero esto, claro, va siempre negativo también, pero es el para nada, ¿no? Absolutamente nada. El zen significa absolutamente nada. Se puede utilizar como nunca, aunque no está diciendo nunca, ¿vale? No está hablando de tiempo, pero en español se traduce muchas veces como nunca. Como nada de tiempo. Vale. Claro. El nunca lo decís vosotros nada de tiempo. Jamás. ¿Tenéis varios nunca vosotros en japonés? No, es que no existe el nunca. No El existe tiempo nunca ha dejado de pasar, dice. No, es verdad, que en chino tampoco hay. ¿Tenéis Claro. muchos siempres? Siempre sí, el que sería la palabra nunca se transforma en siempre. Eso es. Vale, ok. Puedes negar el siempre y se transformaría en un nunca, ¿no? Es decir, sería como siempre no voy. Exacto. Vale, muy bien. Exactamente igual que el chino, muy bien. Siempre no Hace lo voy. mismo. No existe nunca, exacto. Claro. Muy bien, pero bueno, vamos a volver aquí. Entonces está el zen, que es nunca. ¿Cómo diríamos, por ejemplo, esto no está nada delicioso? ¿Cómo diríamos con el zen? Y bueno, lo niegas en español, ¿verdad? Entonces, kore wa zen oishiku nai desu. Va con el kunai del oishi, ¿no? Kore wa zen oishiku nai desu. Muy bien. Entonces, kore wa, esto no, zen, oishiku nai. Esto no está nada delicioso. Kore wa zen, oishiku nai desu. Perfecto. Esto es si fuera un adjetivo. Y recordamos que están los yanai y los kunai. Así ¿Qué es. tal con los verbos? ¿Cómo funcionan con los También verbos? se puede utilizar y está hablando de la frecuencia también, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el comer, ¿no? Zen tabemasen. Es decir, que no comes absolutamente nada o nunca comes, ¿no? Entonces, a veces la nadidad con la frecuencia va de la mano, ¿no? En español. Entonces, yasai wa zen tabemasen. Amari tabemasen, no como mucho. Zen tabemasen, para nada. Entonces, el nada funciona exactamente igual que el amari.
O sea, Claro, sí. el Zenzen y el Amare funcionan exactamente igual, Ujú. gramaticalmente. So, Muy bien, gramaticalmente. Pero ese perfecto. lo niega en absoluto. Muy bien, genial. Vale, pues muy bien. Entonces, lo que nos queda ahora es dejar una pregunta para la audiencia, ¿no? Que es, si nos Ujú, estáis siguiendo esta lección, la pregunta que queremos dejaros es, ¿cómo dirías en japonés? El idioma japonés es muy interesante. Es ujú. muy interesante. En Ay, afirmativo, ¿eh? Nada de eso negativo, porque es. en realidad es que es muy interesante. No es que no sea muy interesante. Ujú, Entonces, así si es. sabes cómo decirlo, déjanoslo en los comentarios y al final del episodio veremos cómo se decía. Perfecto. Y si nuestros oyentes quieren, les gustan mucho estos Mm, episodios que estamos grabando, lo que os animamos a hacer es a que les deis a la campanita y os suscribáis para que cada vez que que subamos un episodio, pues te llegue un aviso. ¿Eh? Y dejadnos un like si os gusta. Si quieren claro. aprender japonés, nuestros oyentes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ahí, apúntense en hanyouchineschool.com y pide tu clase gratuita, la primera clase gratuita, y ahí puedes conocer a tu profe y ver, a ver, qué es lo que quieres aprender, cómo quieres aprender, porque esto se ajusta a tus necesidades, ¿vale? Entonces, recuerda, hanyouchineschool.com y verás que japonés es muy fácil en esta academia. Y aparte de ser fácil, no es tampoco muy caro, ¿no? Tenemos cursos a partir de Oh, cuánto. de 39 euros. Así que además tenemos como más de 3.000 alumnos que están totalmente satisfechos. Tenemos profes que son nativos y profes que no, pero que tienen muchísima experiencia. Y además en Hayo China School tienes un campus virtual. Accedes a un campus virtual donde tienes ejercicios, tienes videos, tienes clases grabadas, clases grupales, totalmente dentro del paquete, ¿vale? Muy Sugoine. bien. Lo importante es que sepas que hay profesores de japonés que saben japonés, no como yo. Tranquilos que nunca aprendí japonés. Pero hablan español y eso es súper importante, No, ¿no? sí, para Que te lo niveles, yo expliquen en siempre digo, español. para cuando aprendes, o Ujú. sea, profesores nativos son más importantes un poco más tarde, ¿no? Pero al aprender, al empezar, alguien que Claro, sepa tu idioma, que te lo pueda explicar bien, también va muy bien, ¿eh? sí. Perfecto. Entonces, hoy vamos a Ujú. hablar vamos a repasar un poco de cosas que hemos visto anteriormente, porque hemos hablado de religión y cultura japonesa, ¿no? Así es. Del Zen y cómo ha chocado con todo lo que ha pasado en Japón en los últimos 200 años, ¿no? Entonces, ¿cómo conviven estas dos facetas culturales de Japón, el ¿Verdad? minimalismo y el consumismo? Claro, porque ves en la arquitectura tradicional, ves hasta en la ropa o en todos esos detalles que siempre es dándole lugar al vacío, a lo limpio, ¿no? Por ejemplo, Sí, en Uniqlo, la, ¿no? sí, en la arquitectura, por ejemplo, la arquitectura más tradicional japonesa, todos son puertas, ¿no? Y no ves ni un adorno, ¿no? Nada, ningún objeto. Y todo va dentro de de unos placares o de cosas muy escondidas, ¿no? Tienes en el piso, Mm, en los costados, detrás de las paredes, ¿no? Como pasadizos, y ahí guardas todas tus cosas, ¿no? Entonces no sacas todo, ¿sí? Pero por otro lado, piensas en Japón y te imaginas los gacha gacha, el pachinko, ¿no? exacto. Las luces y dices los 120 millones de habitantes luchando por cruzar la calle y dices, oye, ¿cuál es Japón? ¿Verdad? Claro, ¿cuál de las dos? La cuestión es si Mm, es este Japón o este Japón. ¿Cuál de los dos es? ¿Quieres? Muy ¿Qué bien. prefieres? Pues yo, me gusta mucho irme de compras y ver un montón de cosas, pero me gusta vivir aquí, claro. Es importante ¿Verdad? tener un poco de serenidad y de tranquilidad, al menos algunos momentos. ¿A quién no le gusta? No. Pero hay que tener cosas. En realidad, vivir así es un poco difícil. Sí, ¿Dónde es guardas las bueno, cosas? Mantener esto es es un poco complicado. difícil. Sí. Entonces, vamos un poco por partes. Comencemos de forma histórica, ¿no? El minimalismo zen
es lo tradicional japonés. Ujú. De dónde viene este minimalismo japonés? Viene del desapego, ¿verdad? Y viene de que venimos sin nada, nos vamos sin nada, es decir, que por más que tengas una colección de gacha gacha, esto quedarán aquí en la tierra, ¿no? Entonces dice el japonés, lo más importante no está en las cosas o en las cosas que acumulas, sino en ese vacío, ¿no? Y esa valorar la estética y la simpleza, ¿verdad? Y el no ruido, tanto ruido Mm, visual como ruido sonoro, ¿no? Ahí. muy bien. Entonces, esto es lo que siempre había, ¿no? A nivel cultural japonés, en Japón, esto es lo que siempre se ha, se ha buscado, ¿no? Culturalmente. Pero luego Japón, desde el siglo XIX, cuando vemos, por ejemplo, esta serie, ¿no? Que Shogun, ¿no? Que fue muy Sí, comentada y el año pasado, ¿no? De cómo se abrió a Occidente Japón. Fue un cambio cultural increíble, cómo se convirtió en un país muy industrial de repente, muy occidental en sus costumbres en los últimos 100 años y eso ha ido cada vez más, se haya eh, adoptado pues culturas más consumistas, que China al final lo ha hecho, claro, pero China no se abrió de repente en el 19, sino fue un poco más recientemente, tarde. unos Ahí, sí, 50, 70, 60, 70 años, pero Japón claro. lleva más tiempo abierto al capitalismo occidental. Sí, Entonces, ¿cómo conviven estas dos facetas? sí, ¿verdad? Bueno, pues llega fin de año y tiran todo los japoneses. Dice, ah, mi arte. Llega, llamas a Mari Kondo y te dice, ah, tira todo. Ah, por eso Maricondo, claro, claro. Claro, Maricondo es necesario, claro, en Asa Japón. de Mari Kondo ha sabido monetizar algo muy de la cultura japonesa y dice, bueno, así lo hacen los japoneses, es verdad. Y pues yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Que llega un momento en que uno ve el escritorio y está tan lleno de cosas que dice, bueno, basta, ¿no? Y acabas de lanzar todo al tacho, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, tienes esas dos facetas, sí. la verdad es que tener el escritorio vacío y minimizar cosas te da mucha paz mental, ¿eh? Yo también lo hago cada año, no por Maricondo, ya en sí. En Australia vivía con unos surferos que les decía que les encantaba tirar cosas y tiraban muchas cosas cada año. Eh, y va muy bien, ¿eh? Mentalmente la verdad es que te relaja Claro, mucho tener pocas cosas a la vista. sí. Eh, Lo que quizás me sucede en la cocina, ¿no? Es que la industrialización con todos los avances modernos, ¿no? Y de cosas que, bueno, y ahora hemos sacado un nuevo artefacto para sacarle la cáscara, rayar la cáscara del limón. ay, Y tú sí, sí. dices, ah, veníamos usando siempre esto, ¿no? Pero este es solamente para rayar la cáscara del limón. Entonces tú tienes la cáscara del limón. Y ahora esto es para que la mantequilla, que está muy dura a veces, necesito que salga en forma más blanda y entonces tienes un cuchillo especial solamente para la mantequilla. Entonces empiezas a tener un montón de objetos y llegas a un momento y dices, ah, ¿por qué ¡No! tengo tantas cosas? Cuando realmente con un cuchillo lo haces todo. Claro, sí, sí. Entonces creo que eso de ir al detalle, ¿no? Y Claro. ahora tenemos la manera de abrirlo de esta manera y con esto puedes escurrir las latas, ¿cómo se llaman? Los enlatados, ¿verdad? Entonces con esto le puedes quitar el enlatado sin tocar la Es lo que tapa. tiene tener tu propia casa. A la que tienes tu propia casa y tiempo, acabas acumulando, acumulando y acumulando. Me hizo mucha gracia porque Marie Kondo, luego, creo recientemente, nuestros oyentes seguro que sabrán más de Yes. esto, que tuvo hijos y dice que Hijos una vez tuvo pequeñitos. hijos, dice que se arrepintió de muchas cosas de las que había dicho. Así. Porque dice que todos esos truquis que ella tenía para ordenar no eran factibles cuando tienes hijos. Que ordenar Era, tanto que es imposible, que con hijos vives en el desorden porque es que claro. no hay otra opción. Así que hay Así que es. tener un poco de ¿cómo se dice? Mano izquierda, ser un poco equilibrado, ¿no? O sea, que Sí. más bien es minimalismo y el orden, pero hasta donde uno puede llegar, claro.
Claro. Muy bien, muy interesante. Que luego es interesante también que las grandes tiendas internacionales japonesas, ¿no? Como Uniqlo o Ujú. Muji, por ejemplo, Sí, que tienen artículos japoneses en sí, siendo que es muy consumista, lo que venden ujú, es la idea de japonés minimalista, ¿no? Con claro. los, los colores básicos, sin mucho diseño, o sea, que sea Sí, todo los muy neutros, nada neutro, de exacto. manga con brillos estridentes o esos Nada, animes nada. con Nada luces. coreano o chino. El japonés es como... yo siempre digo, ¿no? Que estéticamente es el escandinavo europeo, ¿no? Los escandinavos nunca los verás con grandes... No, no. Nada estridente, neutro, ¿no? Muy, muy Neutro, así, muy así. Que ellos también son del... Tienen, de hecho, muchas cosas, le llaman con otros nombres, pero hay mucho minimalismo claro, también en la arquitectura, en el diseño escandinavo, también en Japón. también Pero sí. bueno, muy Y interesante. claro, de repente tienes a los que andan en moto con las Kawasaki verdes y muchas cosas. Sí. Exacto. Muy bien. Que quizás esto lo que he pensado, ¿no? Cuando estaba leyendo lo que habías preparado para el podcast de hoy, es que el minimalismo tradicional japonés siempre ha sido necesario, pero Ujú, quizás en una sociedad tan marcada en comprar, 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 y las cosas ahora que compramos son más baratas que antes y duran claro, mucho menos. El minimalismo japonés es más necesario ahora quizás que nunca, quizás sí. porque vivimos ahora en una sociedad en la que tenemos la posibilidad de tener muchísimas cosas en muy poco tiempo Mm, y eso al final nos consume mentalmente, ¿no? sí. Entonces, Ya. El problema de la generación de basura va a ser un problema después, ¿no? Con tantos objetos. ya, eso es para nuestros hijos, ¿sabes? Es para nuestros hijos, así que tienen que Ya, buscar. ellos se encargarán ellos de reciclar el plástico que dejamos. Tendrán Muy que bien. volver al minimalismo. Pero mucho, ¿verdad? No, o quizás las cosas que duren más, quizás Ujú, empezar a reparar cosas, que nosotros, nuestra generación, no reparamos nada, nunca, ¿para qué? Pero sí hacer cosas de más calidad y más claro, reparables, creo que quizás esa es una solución, pero bueno, sí. no interesa de momento. Perfecto. Entonces, hemos dejado una pregunta para nuestros oyentes, que era, ¿cómo dirías en japonés? El idioma japonés es muy interesante. Ay, ¿Cómo se diría esto en japonés, Yuri? ¿Cómo se decía interesante? ¿Era omoshiro? omoshiroi, eso de eso, omoshiroi. Entonces, A ver, esta creo que... Nihongo wa... Ay, dilo tú. No, no, dilo tú, dilo tú. Es Nihongo wa, ¿cómo era? Muy Totemo, totemo. totemo omoshiroi desu. Entonces, Mm, Nihongo wa totemo omoshiroi desu. muy El bien. idioma japonés es muy interesante, ¿eh? Mm, Totemo. sorry. Si no fuera muy interesante, esto sería con el Arami, ¿no? Amari, Amari. Amari. Amari, pero tienes que decir Omoshiro Kunai. Kunai. Omoshiro Muy bien. Kunai desu. O Hai. sea, Nihongo wa Amari omoshiro kunai desu. Ujú, so desu. Perfecto. Hai. Bueno, genial. Entonces, vamos a repasar un poquito lo que hemos visto hoy. ¿Qué hemos visto entonces? Muy bien, hemos visto entonces, en realidad serían 5 palabras. Totemo, Tsukoshi. Chotto y los negativos Amari y Zenzen. Sí, ¿Sí? Y 5. se colocan delante de los adjetivos que modifican. Muy bien, ¿Sí? entonces, Totemo es muy, Amari es... Ah, no, perdón, Totemo es muy, Ujú, Sukoshi y Choto es un poco o un poquito, ujú, y Amari es no muy, aunque ujú. luego hay que poner el Yanai o el Kunai detrás, O y si almacén, es sí. un verbo, Masen, y luego Zenzen lo mismo. Zenzen es nada, y hay que poner también Yanai Kunai si es adjetivo o Masen si es verbo. Sí es verbo. Así es, so des. Muy Fácil, bien. ¿verdad? Ahí. No, facilísimo, si me acuerdo luego, pero sí, habrá que repasar. Genial. Entonces, ¿qué vamos a ver el próximo episodio, Giri?
Oh, vamos a ver más adjetivos, pero con un uso especial, porque el japonés tiene algunos adjetivos que cuando lo traduces al español no son del todo adjetivos. Ah, Ahí, sí, muy bien, ok, pues son otras esperemos estos cosas. adjetivos especialitos. O sea, Muy bien, genial. Si nuestros oyentes quieren aprender japonés, lo que les animamos es a ir a hanyu-chinese-school.com y apuntaros a vuestra primera clase gratuita. Somos la academia de idiomas mejor valorada en Trustpilot y en Google con un 4,9 y a pesar de ser la mejor valorada, no somos la más cara. Tenemos cursos desde 39 euros somos. en el que podrás acceder a un montón de cosas. En Así es. Higher Chinese School puedes aprender japonés, chino, coreano y otros Ujú. idiomas. Y cuando aprendes con nosotros tienes acceso a muchas herramientas. Ahí, pues, tenemos clases grupales en directo, clases grupales grabadas, clases individuales con tu profesor. Luego tienes acceso a un campus virtual magnífico con un montón de ejercicios Ahí. interactivos y exámenes y cositas, donde verás las puntuaciones que tiene Yuri, porque Yuri le encanta estar en el campus y le gusta Nunca, hacer nunca las soy cosas primera. con la mejor puntuación posible. Es muy competitiva ella. Ella usa el campus para sacar las mejores notas. Pero bueno, eh, apúntate a hanyu-chinese-school.com y aprende japonés desde ya. Aprender japonés Ahí. no es imposible. Es muy posible y de hecho es fácil cuando tienes las herramientas adecuadas. Ves a Soles. hanyu-chinese-school.com y aprende japonés hoy. Ha sido un placer, Yuri, aprender japonés contigo, mi sensei. Nos vemos la semana que viene con muchísimo más. Ujú, so des. Ahí seguiremos aprendiendo, minasan. Ya, chotto matte kudasai. Esperen un poco. Venga, mátane. Mata ne.